¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con Monseñor Fabio Suescún, el obispo castrense de Colombia, quien tiene la misión de coordinar la visita del Papa Francisco este septiembre a nuestro país. Monseñor, bienvenido. Claudia, gracias por su invitación. Me siento muy contento de estar contigo en este programa. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, le toca casi 30 años después repetir funciones, porque usted fue también el de la coordinación de la visita del Papa Juan Pablo II. Pues tuve ese privilegio. Junto con Monseñor Rodrigo Escobar tuvimos la misión de preparar la venida de San Juan Pablo II. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora y muy bella. Preguntarle por diferencias de las dos visitas pues es bastante obvio, porque el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, pero ¿qué se imagina usted que va a ser diferente y qué cree usted que se va a hacer igual de esa experiencia que ya tuvimos? La visita de un papa de origen latino, argentino, a una Colombia después de un conflicto tan grave, de un papa que habla tan claro, va a ser de una enorme riqueza para el país. Creo que las personas son las que constituyen un poco la identidad de cada visita. Decía ayer en una columna Javier Darío Restrepo, en una columna en El Tiempo, que no se trata de una visita política con mensaje pastoral, sino de una visita pastoral que va a tener un mensaje político. ¿Cuál va a ser ese mensaje político? Bueno, yo creo que el mensaje político fundamentalmente es el mensaje de la paz. El Papa cree en la paz de Colombia, el Papa ha orado por la paz de Colombia, el Papa ha buscado la paz de Colombia y creo que este es un derecho fundamental para el país y el Papa va a insistir en eso. Por eso el lema que nosotros hemos escogido es demos el primer paso. Pero es muy, pues tal vez utópico pensar que con la llegada del Papa el país se va a poner realmente de un día para otro en modo reconciliación. Y el Papa no había querido venir antes, entendemos, porque quería esperar a que el proceso estuviera firmado, a que de verdad sirviera la visita. ¿Qué es lo que están planteándose ustedes para que esta visita sí tenga el efecto deseado? Lo importante en una visita no es tanto el acontecimiento de la visita en sí, que como tú lo dices es un hecho transitorio que no puede obrar un milagro de la noche a la mañana. Por eso lo importante de la visita es la preparación a la visita. Es comenzar a decirle a la gente, el Papa viene a fortalecer nuestra fe, trae un mensaje para que nos acerquemos a Jesús y propiciar así la acción de Dios para que nosotros escuchemos ese mensaje y cada uno haga una conversión personal de decir de verdad, este país me necesita, yo como creyente tengo que practicar el amor preocupándome por los demás, tengo que practicar el perdón del Evangelio, tengo que poner todo mi optimismo para que Colombia siga adelante. Quienes están del lado pro acuerdo de paz dirán, ve, el Papa viene a respaldar el acuerdo, y quienes están del lado no acuerdo de paz también dirán o le darán la interpretación, el Papa viene a respaldar nuestra postura. ¿Cómo se pone ese mensaje por encima de esa polarización? Hay un criterio que es claro, el Papa viene como pastor de la Iglesia Universal con el mensaje del Evangelio, de tal manera que el Papa no se pone de un lado o de otro lado político. Por eso queremos insistir mucho en que no haya una manipulación política de la persona y de la presencia del Papa en Colombia. El Papa viene a visitar a todos los colombianos con el mensaje del Evangelio que es universal, para los católicos, para los creyentes, para las personas de buena voluntad. Entonces ahí nosotros vamos a evitar la manipulación que se pueda hacer de parte de grupos o de personas y de creer todos en que somos un solo pastor, un solo rebaño, una sola nación y que el Papa viene es como papá común, no a defender intereses de grupo o intereses personales. Evitar esa manipulación política entonces significa que no se va a reunir con grupos políticos, digamos, no habrá una reunión con el uribismo como hubo una reunión, como una invitación al presidente Uribe a estar allá en el Vaticano con el presidente Santos. No, la reunión va a ser del Papa con el presidente de la República en el Palacio de Nariño.
no viene a reunirse con ningún grupo ni ninguna facción política y viene a encontrarse con todos los colombianos. Por eso las grandes celebraciones, los medios de comunicación van a facilitar el que el Papa se sienta cercano a los colombianos y cada colombiano sienta que el Papa le abra al corazón. Entonces, puedo ponerlo casi como titular: no habrá reunión con el uribismo. Pues me imagino que el Papa no se reunirá, y lo puede poner claramente, porque él viene es a hablar con los colombianos. ¿Con las guerrillas? Pues ya la guerrilla, esperamos en ese momento que la FARC esté completamente desmovilizada, haya entregado las armas, y vamos a tener un encuentro que tal vez será en Villavicencio, encuentro de reconciliación, encuentro de perdón, encuentro de comienzo de una nueva época donde estén presentes las víctimas y quienes fueron agentes en este conflicto que vivimos durante tantos años. Y el Papa estará en medio para propiciar ese encuentro, para alentar ese encuentro, que no va a ser un encuentro meramente de que venga usted víctima o venga usted guerrillero a reunirse con el Papa, sino que será un encuentro preparado en el corazón para que el gesto que se haga sea un gesto sincero y lleno de honestidad. Eso en cuanto a las FARC. ¿Y al ELN? Con el ELN el Papa respetará indudablemente el diálogo que hacen o que llevan a cabo con el gobierno, y no se tiene en mente en el programa ningún encuentro con el grupo del ELN. ¿Y eso podría cambiar en estos meses de preparación, o eso ya Bueno, en la vida todo puede cambiar, pero dentro de lo que está programado, esto se sostiene como programa oficial y de características inamovibles. Cuando usted dice que en ese encuentro de víctimas con quienes fueron perpetradores, ¿estamos hablando solamente de las FARC o también, por ejemplo, de los paramilitares que dejaron las armas? También de los paramilitares, inclusive habla presencia de quienes nos han defendido, que son los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de Colombia. Bueno, además usted es el obispo y yo soy el obispo de ellos. Sí. ¿Qué interpretación le puede dar uno a que quien prepara la visita del Papa Francisco sea el obispo castrense? Bueno, yo creo que en la designación que me hizo la Asamblea de la Conferencia Episcopal se tuvo más la experiencia se tuvo en cuenta más la experiencia de hace 30 años que mi actual condición de obispo castrense, pero indudablemente que ser obispo castrense para mí es motivo de gran orgullo, de gran alegría, y haber vivido 16 años con estas fieles que son mis ovejas, pues me ha dado también a mí mucho amor a las fuerzas y mucho amor a la patria. Monseñor, también hay una expectativa por la posibilidad de la canonización del padre Almanza cuando venga el Santo Padre. ¿Podemos esperar que el padre Almanza creo que está en el comienzo, va bien encaminado, pero no sería tan rápido. Tal vez el que está más cerca es el padre Marianito, un antioqueño, que sí ya va camino a la beatificación, pero en este momento cerca de beatificación o cerca de canonización no conozco ningún caso. El padre Almanza comenzó su camino. Sí, creo que ha sido declarado siervo de Dios, pero todavía no está. Eso no va a pasar. No, creo que con el padre Almanza no creo. ¿Y con el padre Marianito la beatificación es? No se me había ocurrido, pero no sé en qué estado está el proceso. Tú sabes que eso lleva un proceso y unas exigencias, pero no he ido a hablar al respecto. Pero podría ser, ¿o no? ¿Y sería en Medellín? No sé, no, es que no se ha tocado el tema de verdad. Monseñor, desde el día que se hizo el anuncio el viernes, pues se despertó este fervor, hay muchos católicos en Colombia, pero también se hicieron oír las voces de rechazo, de los agnósticos, de los ateos, de los que confesan otros credos. ¿A ellos qué decirles? Que el Papa viene también a estar con ellos, que el Papa no tiene ningún resentimiento, que el Papa no hace discriminación, que el Papa tiene la mejor voluntad y el corazón grande de Cristo para acercarse a nosotros, siempre con un respeto profundo hacia las personas, hacia sus creencias, pero que los hombres de buena voluntad, cuando nos unimos en intenciones nobles, pues podemos lograr un encuentro
que es lo que necesitamos en Colombia, volvernos a encontrar, sin hacer tantas divisiones, tantas separaciones, y sentarnos todos y poder hablar y poder dialogar y sentir que tenemos una causa común que es el bien del país. Uno de los argumentos de quienes se oponen sin necesidad de ser agnósticos o ateos es: eso cuesta mucho dinero. Yo lo oí a usted en diferentes entrevistas, o lo leí en diferentes entrevistas durante el fin de semana, decir, bueno, vamos a ver cómo conseguimos la plata para que no salga ni del gobierno ni de la iglesia. ¿Cuánto cuesta la visita y de dónde creen que pueden salir los recursos? Bueno, ¿cuánto cuesta? No tenemos idea, porque todavía no se ha hecho un estudio económico sobre los gastos que implica. Lo que tenemos claro son los criterios. Un criterio de que el Papa se sienta acogido por todos. Y yo no dudo de que los católicos de Colombia van a tener generosidad para aportar estos gastos que conlleva la visita. Segundo, austeridad. El Papa es un Papa austero, es un Papa que no le gustan los lujos ni el boato y que quiere que verdaderamente nosotros usemos con mucha discreción los bienes que se emplean en los gastos. Y en tercer lugar, con una enorme honestidad. En este país se necesita dar testimonios de transparencia en el manejo de los bienes. Poco a poco iremos haciendo los gastos. Indudablemente que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas para la seguridad del Papa. Indudablemente que vamos a necesitar de que las gobernaciones y las alcaldías a aquellos lugares donde va el Papa pues también den su aporte. ¿Por qué? Porque también van a ser regiones que se van a beneficiar con la gente de muchos peregrinos que irán al encuentro del Papa. ¿Den su aporte en materia como de una infraestructura o de qué? No, yo creo que de pronto podremos hacer una colecta nacional donde se pida que la gente colabore como signo de decir: bienvenido Santo Padre, aquí lo estamos esperando. Es como cuando el papá llega a la casa de uno de los hijos no van a hacer gastos suntuarios para que papá crea que aquí tenemos mucho, entre otras cosas porque el papá no necesita de eso. Y en segundo lugar, sí el detalle, sí el que papá se sienta acogido, sí que papá se sienta bienvenido, se siente en su casa. Eso es lo que se pretende con la visita del Papa, que sea un paso no oneroso, no una carga, sino que sea realmente la presencia tranquila, amorosa del Papa con nosotros que somos sus hijos. Pero ustedes van a decir en algún tiempo prudencial: ¿la visita vale tanto y necesitamos que cada católico dé tanta plata? ¿O no, cómo va a ser eso? Yo no creo. Vamos a hacer un estudio económico. Lo que pasa es que todavía no tenemos todo el volumen que implica los gastos que tienen que ocurrir. Yo no creo que sea una cifra escandalosamente grande. No la veo como una cifra así como para escandalizar o que sea motivo para que la gente reproche la venida del Papa. Tener al Papa es un beneficio muy grande para el país. Fíjense que esta es una visita exclusiva del Papa a Colombia, una muestra de amor del Papa a Colombia, un interés del Papa para que nosotros tomemos un rumbo ya de paz, de justicia, de tranquilidad, y eso realmente es invaluable. Hay cosas que no se pueden únicamente quedar en la parte económica, sino que tiene que ir a otros valores superiores. Eso le quiero preguntar, porque cuando el Papa o los papas en general hacen viajes que les implican moverse por tantas horas en avión, pues visitan varios países, pero en este caso el Papa solamente va a venir a Colombia. ¿Qué anécdotas y intríngulis o detrás de cortinajes nos puede contar de eso? No, yo lo que creo es que el Papa quiere a Colombia y quiere la paz de Colombia y quiere venir a darnos una voz de apoyo, a decir que está con nosotros para que nosotros emprendamos un nuevo camino. Y eso muestra un afecto especial del Papa, que ya conoce Colombia, claro. La conoce porque es argentino, la conoce porque él ha estado en el Consejo Episcopal Latinoamericano como miembro activo,
y ha venido muchas veces a la sede del CELAN, que es aquí en Bogotá, de tal manera que Colombia no es para el Papa una nación de incógnitas, sino una nación de afectos de parte de su corazón. Sí. Las otras preguntas que tienen muchas personas es, bueno, ¿habrá un mensaje respecto a la pederastia en la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que además el tema volvió a cobrar sensibilidad por lo que sucedió en Cali hace unos días? La posición del Papa y de la Iglesia es muy clara. El Papa condena la pederastia. El Papa no está de acuerdo con ese delito tan supremamente grande. El Papa, como nosotros, sentimos dolor porque se muestren o aparezcan estas situaciones, y el mensaje es de cero tolerancia, de tal manera que la actitud ¿Pero habrá de pronto una reunión del Papa con víctimas de pederastia por parte de sacerdotes? Esas reuniones las ha llevado a cabo el Papa en Roma. No creo que aquí vaya a tener una reunión específica para esto. Con grupos por los que él ha pedido compasión, como los gays, como los divorciados, como las familias diversas, ¿también podría haber reuniones de este tipo? Yo creo que el Papa no ha sentido compasión, sino que ha sentido respeto, en el sentido de decir respeto su condición. Lo mismo que la situación de los divorciados vueltos a casar. El Papa tiene cercanía, tiene sentimientos de cercanía, el Papa tiene un corazón abierto, y ya en las enseñanzas, la encíclica Amoris Laetitia que el Papa escribió, hay un acercamiento a decirles a los divorciados, a los vueltos a casar, que por ese hecho no pueden perder su confianza en el amor de Dios, su cercanía a Dios. Así no puedan participar de algunos sacramentos, pero que se sientan acogidos, que es más o menos también el mismo mensaje a la población gay, decir, los respeto, pero no es una actitud de exclusión, sino que es una actitud de respeto hacia ellos. Bueno, pero teniendo en cuenta esos pronunciamientos que además tienen tanto significado para el mundo entero, ¿se prevé que el Papa haga unas reuniones con personas de estas poblaciones, de estos grupos de población? No, las reuniones del Papa van a ser con personas limitadas físicamente, con niños en situaciones de pobreza, con población pobre, con población que ha sufrido el conflicto, y son esas más o menos la clase de personas que el Papa va a atender de una manera mucho más deferente, con una visita, con un hablar con esas personas. Ustedes saben que son también 4 días, y que en 4 días a uno, como dicen, no le alcanza el tiempo para todo. Algunos dicen, pero ¿por qué tan poquito? Es un privilegio. 4 días del Papa, 5. Para nosotros realmente es una muestra de gran generosidad. ¿Siempre se pensó que fueran 4, o aquí ustedes habían pedido que fuera un poquito más? Pues uno siempre pide que sea un poquito más. Recuerden que el Papa Juan Pablo estuvo 7 días, pero 5 creo que es algo que nos debe tener muy satisfecho, y debemos pensar cómo nos quiere el Papa, que viene a visitarnos y a estar con nosotros, dándonos 5 días de su pastoreo universal. Usted sabe que está la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, diciendo que se pegue una arrimadita por acá, como se dice en el Valle del Cauca. ¿Eso se puede lograr? Pues yo creo que hay mucha gente que quiere arrimaditas, es decir, que se acerque el Papa a participar de la vida nacional. Mire, todas las ciudades, todas las poblaciones, todas las regiones del país quieren que el Papa vaya, y eso para nosotros es un motivo de enorme alegría. Qué bueno que la gente quiere que el Papa vaya. Pero digamos, se podría pensando que es pacífico y él quiere acercarse a la población víctima del conflicto y a la población designados, pobre. Ya eso fue fruto de un estudio, y el Papa ha tomado la última decisión, de tal manera que en lugar de pensar
qué pesar que no nos visitó y quedar con el corazón como resentido. Uno tiene que decir qué bueno que el Papa viene a Colombia. Esas 4 ciudades nos representan, hubiéramos querido que estuviera acá, pero ya que no puede estar acá, nos vamos a unir en la oración, en la cercanía y en la escucha al Papa. Sé que también ha dicho pues que obviamente no todo el mundo lo va a poder ver en las ciudades por las que va a pasar, va a ir en el Papamóvil, ¿o no? En el Papamóvil. Lo van a traer desde allá. Sí. Bueno, sé que ha dicho que no todo el mundo lo va a poder ver, pues porque francamente no existen esas grandes avenidas ni nada de eso, pero ¿cómo se va a repartir? ¿Hay una boletería o cómo se va a hacer para darle acceso a la gente? Los recorridos del Papa por las ciudades se va a tratar de que sean lo más largo posibles, es decir, que haya el mayor número de personas que durante el recorrido puedan ver al Papa, que estará ubicado en el Papamóvil. Después vendrán las concentraciones que desafortunadamente en nuestro país no tenemos unos espacios en las grandes ciudades para que sean supremamente numerosas. Entonces se piensa que a través de las parroquias se distribuyan las boletas para las personas que quieran ir a ver al Papa. ¿Gratis Tendremos o pagando? No. Todo es gratis. Todo gratis. Todo es gratis. Bueno, uno nunca sabe. Y se planea, por ejemplo, que para esta visita pase como pasó con la visita de Pablo VI, que se construyó un barrio, con Juan Pablo II también se construyó un barrio en Ciudad Bolívar. ¿Algo así está previsto? No se tiene eso. Claro está que sí sería muy bueno que de pronto haya de regalo al Papa una institución de ayuda, por ejemplo, a niñas que están en peligro de prostitución o de ayudas a niños, que quede como esa obra de regalo y de conmemoración de la visita del Papa. Tenemos estos 6 meses para pensar. Pero ya tienen enfocado en qué sería, pues qué es lo que el Papa preferiría. Tenemos enfocado que el Papa gozaría mucho, con una obra que llevara su recuerdo, nos parecería maravilloso. Bueno, Monseñor, me queda como 1 minuto y medio y quiero preguntarle sobre el efecto que ustedes como iglesia esperan que esto tenga en las vocaciones, porque aquí constantemente estamos hablando de que cada vez menos personas quieren ser sacerdotes o cada vez menos mujeres quieren ser monjas y bueno, y eso va así y si sigue así, pues algún día no habrá nadie, ¿no? ¿Qué efecto planean ustedes o cómo planean que eso tenga un efecto en las vocaciones? Entre más fortalecimiento haya en la fe, vamos a tener más vocaciones. Por eso lo más importante es que el paso del Papa sea una oportunidad para acercarnos a Jesús. Nosotros no podemos olvidar que el personaje importante es Jesús y no el Papa. Me explico. El Papa es Papa como vicario de Cristo. El Papa trae a Cristo. El Papa nos da la enseñanza de Cristo. El Papa nos transmite la imagen de Cristo. Pero el Salvador, el Señor, es Cristo nuestro Señor. Entonces, el Papa nos va a acercar a Jesús. Entre más nosotros estemos dispuestos a ver esa acción del Papa en nosotros, más se va a fortalecer nuestra fe y vamos a tener más gente que quiera optar por dedicarse al Señor. ¿Va a casar el Papa? El Papa aquí no va a casar parejas. ¿No va a casar a nadie? No se tiene previsto la administración del sacramento. Pero eso sería maravilloso. Imagínense cuántas parejas que están en unión libre. Voluntarios. Sí, cuántas parejas en unión libre dirían, bueno, si es con el Papa, sí. No, eso lo hacemos nosotros, por ejemplo, en las fuerzas militares, en la policía. Sí, hacemos matrimonios colectivos, pero también tenemos que tener mucho respeto a la persona del Papa en el sentido de que no podemos fatigarlo. Ya un viaje transoceánico, ya estar en una altura como Bogotá, ya el desplazarse continuamente. Yo me he puesto a pensar cómo será uno en un papamóvil durante 1 hora saludando a todo el mundo. Eso desgasta, entonces nosotros también tenemos que ser muy humanos con el Papa y muy respetuosos y cariñosos con su persona. Entonces no lo podemos hacer para explotarlo al máximo y mandarlo después rendido.
Bueno, Monseñor, pues yo quiero decirle formalmente que aquí en el canal queremos ser el canal que cubre cada paso del Papa por Colombia, que cuente con nosotros para transmitir ese mensaje y todos esos momentos que el Papa dejará grabados en la retina de tantos y en los corazones de tantos colombianos. Te agradezco tanto, Claudia. No hay duda de que los medios de comunicación serán medios de acercamiento de Colombia con el Papa y con Cristo nuestro Señor. Bueno, muchas gracias, mucho éxito con esa preparación. Que así sea para bien de todos nosotros. Bueno, ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.